Muy bien, continuando con nuestra sección introductoria, bueno, en este video quiero abordar ya lo que son los fasores y el uso de los números complejos, pero enganchando con los videos anteriores. Fíjense que en la introducción y después en esos dos videos de 14, 15 minutos que les dejé para abordar algunos ejemplos de cómo tratar, de cómo conocer los parámetros que conforman una señal de corriente alterna, estuvimos viendo que las señales de corriente alterna se expresan con funciones trigonométricas, una señal sinusoidal, ¿no es cierto?, que va variando en el tiempo y que tiene un valor máximo, que es el valor que define que la señal va a llegar hasta ese punto y de luego se va a devolver al mismo punto, pero por abajo, y así esa señal va a estar variando en función del tiempo, ¿no es cierto? Y ese barrido, ese desplazamiento que ya tiene, ya va a depender de su velocidad angular o frecuencia angular, como estuvimos hablando en el video introductorio de la sección de solución de circuitos en corriente alterna, ¿ya? Entonces, fíjense que, a modo de resumen, una señal de corriente alterna se expresa o está compuesta, tiene un valor máximo, que es el valor máximo que llega por arriba y por abajo, tiene su frecuencia angular, que depende de la frecuencia en hertz, y a su vez la frecuencia en hertz, ¿no es cierto?, es el inverso del periodo, y debemos recordar que el periodo es el tiempo que tarda la señal en hacer un ciclo, ¿no es cierto? Y eso en el área nuestra, en el área de electricidad, cuando decimos que hace un ciclo, ¿no es cierto?, es cuando en el círculo trigonométrico se da una vuelta completa, ¿ya? Y por último, el ángulo de desfasaje de la señal, ¿no? Esto es una señal que está variando en función del tiempo. Fíjense que t es la variable independiente, que la representamos en el eje de las x, y b de t, es decir, b depende de la variable t, es la variable dependiente, que la representamos en el eje de las y. De igual manera, como les decía, se aplica lo mismo para una señal de corriente, ¿no? Si en vez de ser b de t, será i de t. Un I máximo y m por coseno de omega t más el ángulo de fase de la señal. Muy bien, esto matemáticamente hablando, ¿no es cierto? Cuando yo lo abordo, cuando yo quiero solucionar un circuito en corriente alterna, esta señal que está acá no se trabaja de esta manera, porque supone que yo voy a trabajar en el régimen de la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, esta señal que está expresada en función del tiempo, la llevamos al régimen de la frecuencia y nos apoyamos en los números complejos y se introduce el concepto de fasor. Y el fasor, ¿no es cierto? El fasor es un número complejo que nos aporta información sobre la magnitud de la señal y el ángulo de la señal. Y cuando decimos la magnitud de la señal, nos estamos refiriendo al valor máximo de la señal, es decir, al valor que llega por arriba y por debajo. Y su ángulo de fase lo expresamos con este valor que está acá, que dependiendo del valor que está acá, esa señal va a tener un desfasaje, ¿no es cierto? Si es 0, será 0, si es 90, si es 45, recuerden que esto se expresa en grados, ¿no? Pues bien, es ahí donde entran los números complejos en la solución de circuitos de corriente alterna, ¿no? Fíjense lo siguiente, fíjense acá, voy para acá, fíjense lo siguiente acá. Esta es una señal de corriente alterna, ¿no? Esto es un periodo, ¿no? La distancia que hay desde acá hasta acá, aquí tengo un periodo, ¿ya? Y fíjense que aquí tengo este círculo que yo lo acostumbro a llamar el círculo trigonométrico y los ángulos se miden en este sentido, es decir, en el sentido contrario a la aguja del reloj, ¿ya? Y fíjense que aquí tengo el ómega, que es la velocidad del barrido con la cual la señal se mueve un ciclo. Y recordemos que omega depende de la frecuencia, ¿ya? Para que ustedes vayan involucrando, entendiendo lo que es el fenómeno físico. Entonces, claro, una señal omega es proporcional con la frecuencia en hertz, ¿no es cierto? Es decir, 2πf, y 2π es una vuelta completa, 0, pi medio, pi, 3 pi medio y 2π. Entonces, claro, de ahí viene el concepto de que omega es la velocidad con que la señal barre un ciclo, y va a depender de la frecuencia. Si la frecuencia es muy baja, la velocidad con la cual la señal hace esto va a ser baja también, va a ser pequeña. En tanto que si estamos hablando de una frecuencia alta, en megahertz, en gigahertz, entonces vamos a tener una señal que va a hacer esto
más rápido, ¿no? Y de ahí que el periodo de una señal, ¿no? Si lo conectamos con la frecuencia en Hertz, debemos recordar que la frecuencia es el inverso del periodo, por lo tanto el periodo será el inverso de la frecuencia. Por lo tanto, si una señal tiene una frecuencia, ¿no es cierto?, muy baja, esta distancia de acá hasta acá va a ser más grande. En tanto que si una señal tiene una frecuencia muy alta, en giga o en megahertz, esta distancia de acá va a ser muchísimo más pequeña y obviamente su desplazamiento, su barrido por cada ciclo va a ser más rápido, ¿ya? Y eso es lo interesante, lo bonito de entender esto, ¿no? Por otro lado, fíjense que la señal se representa acá con su valor máximo acá arriba, que es lo que tenemos representado acá, y hasta acá abajo, ¿no es cierto? Y luego de la vuelta completa, ¿no? Llega a su valor máximo, fíjense, llega por acá a su valor máximo, baja su valor máximo por acá abajo, y ahí tenemos una vuelta completa. Y esa señal, a medida que se va desplazando con un desfasaje. Y ese desfasaje es este ángulo que está acá, ¿ya? Si este ángulo vale cero, ¿dónde está el cero? El cero está acá en el origen, por lo tanto la señal parte de acá, parte del origen, ¿no es cierto? Parte del origen. En cambio, si una señal tiene un ángulo de desfasaje phi cualquiera, ya el origen que estaba acá se me desplaza para acá ahora. Y ese desplazamiento, esta distancia, es el ángulo de fase. Si esa señal tiene un desfasaje en 90 grados, ¿de dónde partiría? Partiría de acá arriba. Y viene así, viene así, viene así, viene así. Entonces, esta distancia, este otro pedazo que está acá, ese pedacito, esa distancia va a ser el desfasaje. ¿Se fijan? Entonces, es aquí donde entran en juego los números complejos. ¿Ya? A manera de información, no sé si ustedes lo sabían, este fue el titán de la corriente alterna, ¿no? Charles Proteus Steinmetz, 1865-1923, ¿no es cierto? Él fue el que introdujo el uso de los números complejos para el cálculo de parámetros eléctricos en circuitos de corriente alterna, tales como impedancia, reactancias capacitiva e inductiva, y así como el uso de los fasores, ¿ya? Este señor fue el que tomó esa matemática que ya estaba ahí, ¿no? Que ya estaba desarrollada, el conjunto de los números complejos, y le dio el uso a los circuitos de corriente alterna, pues las señales de corriente alterna se podían representar con un módulo y un ángulo, ¿ya? Y cuando hablamos de módulo y un ángulo, estamos hablando de un fasor, y ese fasor se puede expresar con el módulo y el ángulo, pero también se puede expresar con una parte real y una parte imaginaria, que son los números complejos, ¿ya? Muy bien, dicho esto, vamos a hacer el desarrollo en nuestra acostumbrada pizarra, ¿no es cierto? Vamos a hacer el desarrollo acá, vamos a pasar a nuestra pizarra y vamos a hacer el desarrollo matemático acá para que ustedes vean cómo se aplica los números complejos a la solución de circuitos de corriente alterna. Muy bien. Ustedes saben, por ejemplo, que las raíces negativas, ustedes ya saben que las raíces negativas en el plano de los números reales no las podemos calcular. Nosotros nos apoyamos en el plano de los números complejos, ¿no es cierto? Para poder calcular la raíz de -4, por ejemplo, que no es 2. La raíz de 4 es 2, pero la raíz de -4 en el plano de los números reales no existe, y ahí es donde nos apoyamos en los números complejos. Bien. De igual manera como en el plano cartesiano x, y, los números complejos nosotros nos vamos a apoyar también, pero en un plano que yo lo llamo plano complejo, que va a tener un eje y, ¿no es cierto? Acá el eje y, vamos a dibujarlo acá, y el eje de las x, ¿no es cierto? Pero vamos a introducir aquí unos nuevos conceptos. Perdón, disculpen. Aquí estamos, ¿cierto? Muy bien, déjenme borrar ese excedente que quedó ahí, ahí estamos, ya, muy bien. Entonces, fíjense lo siguiente. A esta parte que le llamamos X, le vamos a llamar el eje de los números reales o el eje real. Y a esta parte que la llamamos Y, la vamos a llamar el eje imaginario, ¿no es cierto? Aquí un detalle que es importante saber. Este es el eje imaginario. Fíjense que yo lo represento con una JI. Por lo general, los matemáticos, cuando trabajan con números complejos, la parte imaginaria la representan con una I de imaginario.
pero para nosotros la I, ¿qué significa? Para nosotros la I es corriente. Entonces, para no confundirnos, ¿no es cierto? Con nuestro término de corriente, nosotros en electricidad, en el área de ingeniería eléctrica, utilizamos una J, ¿ya? Muy bien. Y el resto es trabajar de igual manera como trabajamos en un plano XY cuando queremos construir vectores. Lo único que ahora les vamos a llamar fasores, ¿ya? Y lo podemos expresar de la siguiente manera. Fíjense, yo voy a hacer acá, por ejemplo, aquí tengo, voy a dividir acá mis dos ejes, por ejemplo, y voy a colocar acá, no sé, pues espérense un poquito acá, aquí ya, entonces, fíjense que acá yo voy a hacer aquí una separación, unas divisiones, ¿no es cierto? Tal cual como si estuviese en una hoja milimetrada, eh, haciendo una gráfica en el plano X, Y, ¿ya? Entonces vamos a hacer acá, por ejemplo, acá y acá, ¿cierto? Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, qué sé yo. 1, 2, 3, 4. Supongamos que yo quiero dibujar el número complejo que tenga coordenadas reales 5 y 2,5 acá, por ejemplo. Entonces lo hacemos igual manera, lo hacemos de la misma manera que lo hacíamos en un plano cartesiano XY cuando trabajamos con vectores. Entonces yo trazo una paralela al eje imaginario de acá y del 2,5 trazo una paralela al eje real, ¿ya? ¿Cierto? Trazo una paralela al eje real, ¿ya? Y donde intersecten estas dos rectas, ¿no es cierto? Ahí ese es el número complejo que tiene una coordenada real 6 y una coordenada imaginaria 2,5, ¿ya? Y de igual manera, cuando lo hacemos vectores, yo ese número complejo, si yo uno este extremo con el origen, entonces fíjense que vamos a tener una figura conocida con la cual se hace mucho uso en la corriente alterna, como lo es, déjeme buscar acá, aquí, ¿no es cierto? Aquí sería así, así, ahí más un poquito más arriba, espérense un poquito. Aquí, estas son las cosas de trabajar en vivo, ¿no es cierto? Ahí más o menos, ya, ahí vamos a hacerlo. Punto, ahí se acabó, ¿ya? Muy bien, fíjense que aquí lo que estoy formando, ¿qué tengo acá? Esta figura es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Donde tengo el cateto opuesto, perdón, el cateto adyacente, quise decir, el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿no? Pues bien, vamos a aplicar esto para obtener el concepto de fasor, que se puede expresar con su parte, con una magnitud y un ángulo, y que ese concepto de fasor que está en un módulo y un ángulo, lo puede expresar también en su coordenada rectangular. En el plano de los números complejos, fíjese que no estoy entrando en muchos detalles matemáticos, porque la idea es que esto le sirva de guía. Tampoco quiero hacer una clase de matemática de números complejos. Todos los que estudiamos esta carrera tenemos cursos de cálculo donde nos enseñan números complejos que después los aplicamos, ¿no? El profesor, de hecho, el profesor de circuitos eléctricos o redes eléctricas en el área de corriente alterna tampoco se hace mucho énfasis en esto. Se supone que nosotros ya llevamos ese concepto. Lo que hacemos es, por lo general, hacer como tomar lo más importante de los números complejos y lo llevamos al área nuestra, ¿no? Pero si usted quiere profundizar más en cualquier libro de matemática, usted puede un libro de cálculo, Leighton, por ejemplo, que es una de las Biblias de lo que es cálculo, usted puede leerse, puede encontrar capítulos referidos a los números complejos, ¿ya? Muy bien. Ese número complejo se representa con una letra Z y se puede representar en su forma rectangular de la siguiente manera. A más JB, indicando A la parte real y JB la parte imaginaria, ¿no es cierto? Y se puede expresar en su forma polar, que es lo que nosotros llamamos como fasores, con su módulo, ¿no es cierto? Y su ángulo de desfasaje, ¿no es cierto? Hay una notación que es la notación
¿cuánto se llama la notación exponencial, no? Que es esta, e elevado a la más menos j y el ángulo. Esto puede ser más menos, ¿no? Esto puede ser acá a más menos jb, de igual manera el ángulo, dependiendo de la parte imaginaria. El ángulo también puede ser positivo, ¿no es cierto? Vamos acá. El ángulo puede ser positivo o negativo. Fíjense que esto es un módulo, ¿ah? El módulo no puede ser negativo. Recuerden que un módulo no lo podemos, al igual que el módulo de un vector. Ustedes no pueden decir el módulo de la fuerza es menos 3 newtons, ¿no? El módulo de la fuerza siempre, cuando, por ejemplo, el módulo de un vector, una fuerza, es positivo. De igual manera acá, este módulo siempre tiene que ser positivo. El ángulo puede ser positivo o negativo. Entonces, esta expresión se utiliza mucho también en lo que llaman la expresión exponencial, que se expresa con coseno del ángulo más menos j seno del ángulo, que es la expresión en su forma exponencial. Pero esta nosotros no la utilizamos mucho. Como les digo, si quieren o profundizar más, en cualquier libro o texto de matemática pueden encontrar más información sobre los números complejos. La idea es yo no hacerle una clase de matemática acá, por supuesto. Y entonces, esta expresión no la utilizamos mucho en el área de cuando acordemos solucionar circuitos de corriente alterna. Nosotros utilizamos esta expresión que está acá. Esto en su forma rectangular y esto en su forma polar, donde esto representa la magnitud o el módulo de la señal y esto, por supuesto, la fase. Por lo tanto, haciendo esto acá, si yo lo quiero representar en su forma rectangular, este número Z1, por ejemplo, Z1 tiene una coordenada real 6 y una coordenada imaginaria más J 2,5 unidades. Esas unidades, como vamos a ver más adelante, puede ser voltaje, corriente o puede ser una impedancia en ohmios, ¿no? Muy bien. Entonces, este número complejo yo lo estoy expresando en su forma rectangular, pero lo puedo expresar de esta manera. ¿Cómo? De la siguiente manera, fíjense. Lo puedo expresar de esta forma, siguiendo la regla acá en nuestro triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, ¿cuánto vale la hipotenusa de el triángulo? Bueno, la hipotenusa al cuadrado, ¿no es cierto? Recordando a nuestro gran Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. El cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente, si este es, perdón, el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, si este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Bueno, vamos a aplicar esto acá, pues. En este caso sería la parte real que representa este cateto y la parte imaginaria que representa este cateto que está acá. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el módulo de Z1? Bueno, el módulo de Z1 va a ser igual a, o la magnitud de ese número complejo va a ser la raíz cuadrada de Z cuadrado más 2,5 elevado al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de Z1 aproximadamente va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, si nos apoyamos en una calculadora, tenemos 6 elevado al cuadrado más 2,5 elevado al cuadrado, y a eso le tomamos la raíz, vamos a obtener 6,5 unidades. Eso representa el módulo en lo que es en su forma polar, ¿no? O en forma de fasor cuando hablamos de, de voltaje o corriente. Vamos a calcular el ángulo. Pues bien, aquí de igual manera nos podemos apoyar con las definiciones trigonométricas en función de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, el coseno del ángulo será igual a ¿cuánto? Será igual al cateto adyacente, ¿no es cierto? Al cateto adyacente, que en este caso es 6, dividido la hipotenusa, que en este caso es 6,5. Por lo tanto, si yo quiero despejar el ángulo, aplico arcoseno a ambos lados. El arcoseno con el coseno se me va y me queda acá coseno a la menos 1, coseno inverso de 6 dividido la hipotenusa, que es 6,5. ¿Ya? Por lo tanto, el ángulo de ese número complejo
¿cierto? Será igual a cuánto. Bueno, primero yo les recomiendo, si no tienen, si no son muy expertos haciendo el manejo de la calculadora, hagan esto primero y a lo que les dé acá le aplican el coseno inverso. Si saben usar la calculadora con los paréntesis bien puestos, ¿no es cierto? Pueden hacer todo el cálculo completo, pero yo siempre lo hago por parte. Primero hago la división de 6 partido en 5, ¿no es cierto? Y a eso le obtengo el arco coseno. Y eso me da un ángulo de aproximadamente 22,62, me da 61,98, yo lo voy a aproximar a 62 grados. Ese es el ángulo de ese número complejo. Por lo tanto, este número complejo, voy a hacer una división acá, este número complejo Z1 igual a 6 más J 2,5, ese número complejo yo lo puedo expresar como 6,5, ¿no es cierto? A un ángulo de, vamos a estirar un poquito esto, 22,62 grados. Fíjense que me fui de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, pero yo me puedo ir de acá hasta acá también, es decir, puedo tener el número en su módulo y en su ángulo y lo puedo transformar a una coordenada rectangular con su parte real y parte imaginaria. Fíjense algo acá. Vamos a retroceder acá. Yo utilicé el coseno, ¿ah? Es decir, el cateto adyacente partido a la hipotenusa. Pero ¿qué tal si utilizamos el seno? El seno va a ser igual a ¿cuánto? El seno va a ser igual al cateto opuesto, que es 2,5, la parte imaginaria, ¿no es cierto? El cateto opuesto, ¿no es cierto? Que es 2,5, partido de la hipotenusa, que es 6,5. Y aquí si aplicamos seno inverso a ambos lados, voy a obtener que el ángulo es aproximadamente, ¿no es cierto? Vamos a hacer esta operación primero, esto que estoy encerrando en paréntesis, sería entonces 2,5 dividido 6,5, ¿no es cierto? Y a eso yo le aplico el arcoseno, eso será igual a, fíjense que da lo mismo, ¿ah? Fíjense que da 22,62 grados aproximadamente. ¿Se fijan? Más aún, puedo aplicar la tangente. La tangente del ángulo, ¿no es cierto? Es el seno del ángulo, ¿no es cierto? Dividido el coseno del ángulo. Por lo tanto, si yo sigo vamos a seguir por acá, me queda, le estoy haciendo todo el desarrollo para que se entienda, ¿no? Después esto es aplicar las ecuaciones nada más, ¿no? O utilizar una calculadora y hacerlo todo en una calculadora. El seno del ángulo, ¿cuánto es? El cateto opuesto, ¿no es cierto? Dividido la hipotenusa, que es 6,5. Y el coseno del ángulo es el cateto adyacente dividido la hipotenusa, ¿no es cierto? Este paréntesis no va acá, ¿cierto? Se me va este con este, por lo tanto, la tangente del ángulo va a ser igual a 2,5 dividido 6. Hacemos esta operación y después aplicamos arco tangente a ambos lados y me queda que el ángulo es aproximadamente ¿cuánto? Ya sería 2,5 dividido 6, será igual a 5/12 y le aplicamos la tangente inversa a eso, y eso fíjense que es aproximadamente 22,62 grados. ¿Se fijan? Todas las vías que tengo para calcular el ángulo, ¿ya? Muy bien. Entonces, en resumen, un número complejo, ¿no es cierto? O como nosotros lo llamamos en electricidad, fasores, puede ser de voltaje o de corriente, no es más que un número complejo que se puede expresar con su módulo y su ángulo, pero también se puede expresar en coordenadas rectangulares con su parte real y parte imaginaria. Puede que sea la parte real esté por acá y la parte imaginaria esté por acá, por ejemplo. ¿No es cierto? Eso va a depender del número complejo, ¿ya? Muy bien. Así como entonces yo este número que está en coordenadas rectangulares lo llevé a forma polar, yo también puedo hacer lo contrario. Vamos a hacerlo con un ejemplo y al final
les dejo un resumen de las ecuaciones. Claro, esto, como les digo, la idea, como les decía al principio, la idea es utilizar una calculadora, ¿no? Como les decía, esto hacerlo a mano, resolver circuitos a mano, utilizando números complejos, ahí donde se hacen largos los ejercicios. Aquí lo ideal es armarse con una buena calculadora. Pero si uno aprende a desarrollar la habilidad matemática de esto, créanme que el uso de la calculadora se va a hacer más fácil, ¿no? Ya, vamos, aquí tienen este ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes pueden detener, pueden hacer sus anotaciones y cualquier comentario, ya ustedes saben, me lo dejan y ahí conversamos, ¿no? Y ahí yo les voy respondiendo. Ya, vamos a borrar acá. Vamos a borrar este y vamos a hacer ahora lo contrario. Es decir, vamos a tener un número complejo expresado en coordenadas polares, es decir, con su módulo y su ángulo, ¿no es cierto? Y lo vamos a transformar a ¿cuánto se llama? Lo vamos a transformar eh, a coordenadas rectangulares, ¿ya? Supongamos que yo tengo ahora, vamos a hacer acá una pequeña división acá, ¿no es cierto? Vamos a hacer una pequeña división. Me falta el plumón, aquí está el plumón, ya. Entonces, supongamos que yo tengo un número z igual a, qué sé yo, 10 a un ángulo de menos 36 grados. Es decir, módulo 10 menos 36. Miren, en ingeniería, nosotros en el área de la ingeniería lo que hacemos es, como los ángulos se miden en este sentido antihorario, 0, 90, 180, y los ángulos negativos los medimos por acá abajo. 0, menos 90, menos 180. Ya, si esto es 0, menos 36, aquí la mitad es 45, menos 36 estará por acá más o menos, por ahí, qué sé yo, al ojo por ciento. Si ustedes lo hacen en una hoja milimetrada, con un transportador, ¿no es cierto? Todo bien hechecito, ahí se ven mejor las dimensiones, ¿no? Entonces supongamos que ya, no sé, podemos hacerlo con otro color para diferenciarlo del que tenemos. Supongamos que yo tengo acá, no sé, pues acá sería 36, aquí al ojo por ciento, como digo, no, aquí está muy, aquí más o menos, ahí ya, un poquito más, ahí qué sé yo, ahí tengo 36 hacia abajo, de ser 36, ¿no es cierto? Este ángulo que está acá es menos 36, y esta distancia, ¿no es cierto? Este pedazo, si yo lo mido, es el módulo, que en este caso vale 10, esta distancia, 10 unidades. Entonces, claro, este fasor, este número expresado con su magnitud y su ángulo, obviamente, si yo lo descompongo, de igual manera como ustedes descomponen un vector, ¿no es cierto?, en sus coordenadas x, y, ¿no es cierto?, de igual manera, este vector, si yo lo descompongo en el eje real, va a tener acá su coordenada real, y si hago una línea paralela al eje real y corto el eje imaginario, voy a tener su coordenada, ¿no es cierto? Un poquito más arriba, permiso, que me demoro un poquito acá. Aquí más o menos al ojo. Si yo corto acá, ¿no es cierto? El corte acá va a ser su parte imaginaria, es decir, este va a ser su parte real y aquí sería su parte imaginaria, que vemos que está acá abajo, por lo tanto, cuando hagamos los cálculos debería salir negativa. Es decir, este número complejo, lo voy a escribir acá, debería tener una parte real positiva y una parte imaginaria negativa. Pues bien, vamos a utilizar los mismos conceptos de Pitágoras, ¿no? Los que utilizamos en un triángulo rectángulo para obtener la parte real y la parte imaginaria. Muy bien, sigamos por acá. El coseno, entonces, ¿cómo se define? El coseno del ángulo, lo voy a escribir de manera general, es igual al cateto adyacente al ángulo, ¿no es cierto? Estoy hablando de este ángulo, ¿no? Porque recordemos, si trabajamos acá la cosa es distinta, pero estamos trabajando con este ángulo. El cateto adyacente a este ángulo, eso es válido para el que hicimos anterior, dividido su hipotenusa, que viene siendo esta distancia que hay acá, que para nosotros es la magnitud, que es 10. Por lo tanto, la parte real, si la despejamos, va a ser coseno del ángulo por 10. Si reemplazamos, me queda coseno, ¿no es cierto?, de menos 36 grados
por 10. Por lo tanto, esa parte real, ¿cuánto sería? Aprox, ¿no es cierto? Sería 10 por el coseno de menos 36 será igual a 8,09, es decir, aproximadamente 8. Ya, esa sería la parte real, 8,09, 8,1, ese, mira, más o menos 5, 6, 7, ahí más o menos al ojo, ¿no? Fíjense que estamos trabajando aquí al ojo por ciento, como digo yo. Si ustedes lo hacen en una hoja milimetrada, les reitero, con un transportador se vería mejor. Muy bien, vamos ahora a calcular la parte real, y la parte real nos apoyamos en el seno del ángulo, ¿no es cierto? Hay gente que entiende esto al tiro, ¿ah? Pero yo estoy haciendo este video porque hay personas que a lo mejor no lo entienden de buenas a primeras, y con este video espero que puedan complementar con sus clases en sus respectivos institutos, ¿no? Y entonces, el seno del ángulo va a ser, de este ángulo, el cateto adyacente, ¿no es cierto?, dividido la hipotenusa, que en este caso viene representado por la magnitud del número complejo, que es 10. Por lo tanto, la parte imaginaria va a ser 10 por el seno de, ¿no es cierto?, del ángulo, que si reemplazamos me quedaría 10 por el seno de menos 36 grados, lo que me dará un resultado aproximado de seno de menos 36 por 10, eso es igual a menos 5,8777 aproximadamente, menos 5,9, o puede aproximarse a 6, ¿no? Fíjense que da negativo, ¿no? Está por acá, da negativo. Entonces, este número complejo, Z10 ángulo menos 36, se puede expresar en su coordenada rectangular como 8 menos J 5,9 unidades. ¿Se fijan? Y ahí transformamos de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, ¿cierto? Entonces, espero que les sirva esto como a manera de introducción, para que después, cuando estén haciendo los cálculos, sepan cómo transformar de un número a otro, porque cuando resolvemos circuito de corriente alterna, dependiendo de la operación que vayamos a hacer, suma, multiplicación o división o una resta, a veces es mejor tenerlos en coordenadas rectangulares, o a veces es mejor tenerlo en coordenadas polares, dependiendo, les reitero, de la operación que vayamos a hacer, de la operación matemática que vayamos a hacer, ¿ya? Pues bien, para ir finalizando, a manera de resumen entonces, a manera de resumen, y para ir dando la conclusión de lo que es introduciendo el concepto de fasor, ¿ya? Entonces, un número complejo que se expresa en un plano real, en un plano donde tiene un eje real y un eje imaginario, ¿no es cierto?, lo puede expresar en coordenadas rectangulares, es decir, z igual a más menos jb, pero también lo puede expresar como un módulo y un ángulo. Y puedo hacer la transformación de coordenadas polares, perdón, rectangulares a coordenadas polares, pero también puedo venirme de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Si hacemos un triángulo acá, ¿no es cierto?, para dejarles como una especie de ecuaciones, y este es el ángulo, y este es el módulo del número complejo, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, pues bien, el módulo, ¿no es cierto?, va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más, ese a cuadrado no se ve bien, será la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Y el ángulo de ese número complejo va a ser la tangente inversa o el arco tangente de la parte, el cateto opuesto, perdón, dividido el cateto adyacente. Y así calculo el módulo y el ángulo si lo tengo en coordenadas rectangulares y lo quiero pasar a coordenadas polares. Si quiero hacerlo al revés, es decir, si tengo el módulo y tengo el ángulo, pues bien, entonces la parte real va a ser igual al módulo del número complejo por el coseno del ángulo, y la parte imaginaria va a ser el módulo del número complejo por el seno del ángulo. Y así un número que está expresado en coordenadas polares con su módulo y su ángulo lo puedo
transformar a coordenadas rectangulares, lo puedo llevar a coordenadas rectangulares con estas ecuaciones que están acá. Entonces, para dejarle entonces la conclusión de lo que empezamos al principio, de lo que son los fasores. Entonces, ¿qué pasa? Que una fuente de voltaje, por ejemplo, se aplica lo mismo, les reitero, para una fuente de corriente. Una fuente de voltaje, digamos VDT, ¿no es cierto? Una fuente de voltaje en alterna, digamos VDT, que alimenta una red eléctrica, ¿ya? Que alimenta una red eléctrica acá cualquiera que está conformada por resistencias, bobinas, condensadores, ¿no es cierto? Fuentes dependientes, ¿ya? Lo que hacemos es llevarla al régimen de la frecuencia. Esa señal, como vimos al principio, vendrá como V máximo por el coseno de omega t, siendo omega la frecuencia angular, más menos un ángulo de fase en voltios, si es corriente, I de t. Entonces, esto que está acá expresado en función del tiempo, yo lo llevo a un fasor apoyándome en los números complejos y se introduce el concepto de fasor, ¿no es cierto? Fasor de voltaje. ¿Y cómo se expresa ese fasor de voltaje? Se expresa por lo general con una B y una rayita aquí arriba para identificar que es corriente alterna, igual a el módulo, que viene siendo el valor máximo de la señal, V máximo, a un ángulo de el ángulo que tenga acá en la fase, más, menos, phi, voltios. Y aquí yo lo tengo expresado en coordenadas polares. Si yo lo quiero llevar a coordenadas rectangulares, con las ecuaciones que les acabo de suministrar. Si fuese una corriente, digamos una fuente de corriente I de t, I máximo, ¿no es cierto? Coseno, no me va a alcanzar acá. Vamos a quitar este espacio mejor, esta división que está acá. No me va a alcanzar. Como les dije, si fuese una corriente, una fuente de corriente, se hace lo mismo. I máximo, ¿no es cierto? Coseno de omega t más menos su ángulo phi. Por supuesto, esto en amperios, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el fasor de corriente? El fasor de corriente sería, esto representa el módulo, ¿no es cierto? A un ángulo de el ángulo que tenga expresado acá, siendo este el ángulo del voltaje, por supuesto, y siendo este el ángulo de la corriente. Y esto se expresa en amperios. Y ahí tengo expresado un fasor de voltaje y un fasor de corriente respectivamente. Y así transformo cualquier fuente, sea de voltaje o de corriente, en un circuito de corriente alterna, valga la redundancia, ¿no es cierto? Lo llevo a un fasor que está representado en un número complejo con su módulo y su ángulo, si es este el caso, o si es este el caso, una fuente de corriente, su módulo y su ángulo. Las fuentes dependientes se dejan iguales, se trabajan igual como se trabaja un circuito de corriente directa, ¿ya? Y luego que hacemos esto, todos los elementos que están acá en el circuito también se transforman al régimen de la frecuencia. Y ahí es donde se introduce el concepto de impedancia, ¿no es cierto? Que es un número complejo formado por una parte real y una parte imaginaria. La parte real por lo general representa la resistencia y la parte imaginaria puede ser positiva o negativa dependiendo si es un inductor o un capacitor, y ahí es donde se introduce el concepto de reactancia inductiva y de reactancia capacitiva respectivamente. Entonces, espero que les sirva esta pequeña introducción de números complejos, este pequeño tutorial de números complejos, ¿no es cierto?, para poder operar después en los circuitos eléctricos. Ya para el próximo video, ya sí vamos a entrar y entrando ya en lo que es la solución de circuitos en corriente alterna, impedancias en serie, impedancia en paralelo. Se hace de la misma manera como si fuese en corriente directa, pero la diferencia está en que se trabaja con números complejos, ¿ya? Bueno, como siempre, espero que les sirva de algo este pequeño tutorial, ¿no es cierto?, para sus estudios, ¿ya? Y por supuesto, como siempre, también suscríbanse al canal, regálenme un like, ¿no es cierto? Compartan con aquellos que ustedes piensen que les puede ser de utilidad toda esta información, ¿ya? Lo dejamos hasta acá por ahora y próximo video ya empezar a abordar los circuitos de corriente
alterna, ¿ya? Que estén bien.